que no estaba en la lista de verbos. El past perfect, o sea, va a llevar la persona, en el vez de has o have, lleva el have en segunda columna, o sea que va a ser el had, y el verbo en tercera columna. La estructura es muy parecida. O sea, lo que cambia es que en el mes de llevar has o had, lleva siempre el had. Verbo en tercera columna o el verbo con la ed. Entonces va a ser, por ejemplo, I had bought. Para he, she, it, para todos va a ser igual porque el has o el have cuando lo pasamos a la segunda columna, según el had, es uno solo, no cambia para las personas. They, we, you, siempre va a llevar el had. Y el verbo en la tercera columna, o si fuera un verbo de los que no están en la lista de verbos, le agregamos ed. Ese es para la afirmación. En la negación vamos a negar I, they, we, you, he, she, it. En el had. Y el verbo en tercera columna. Por ejemplo, si fuera algo gone, o si es un verbo con ed, con la ed. Y en la pregunta va a empezar con el had, después de la persona, y el verbo en la tercera columna o con la ed. Siempre el verbo va en la tercera columna, no cambia eso. El past perfect es, o sea, ¿para qué sería? Es en el pasado y es como antes del pasado, como que ocurre, es una acción que está ocurriendo antes de lo que vos, o sea, de lo que está ocurriendo, poner que te pasó una acción en el pasado y esto ocurrió antes todavía, un poco antes de eso. Ok. Voy para acá. A ver, te estoy buscando, a ver si hay algún ejemplo. Acá ocurre en el pasado antes de una acción en pasado. O sea, por ejemplo, ¿qué sería? No sé, yo tuve un accidente, pero antes del accidente, no sé, yo estaba comprando. Claro, sí. Algo- Porque en general es la causa por la que te ocurrió el accidente. O sea, hoy puedes decir, no sé, me ocurrió un accidente porque antes se había derramado agua en el piso. Entonces pisé y me patiné. O sea, entonces lo que vas a Mm, contar es por qué te ocurrió eso, o sea, en una acción que ocurrió antes de eso. está bien. Acá no hay nadie. Esto es un plano. Por ejemplo, a ver, bueno, esta es, a ver si hay alguna más simple que te pueda buscar. Se usa mucho a veces el before acá, que significa antes para eso. Por ejemplo, they had studied English before they went to London.
había estudiado inglés antes de ir a Londres. O sea, primero estudió inglés, después se fue a Londres. Está bien. Entonces, es una acción que te ocurre. O sea, empieza y termina en el pasado, pero te ocurrió antes del pasado simple, que es el que estábamos viendo antes. Claro. Ah, yo no estoy copiando nada. Ah, bueno, está bien. Está, Después lo miro y hago el más resumen, digamos. no hay problema. Bueno, ahora vamos a ver entonces los futuros. O sea, te puse el futuro simple, el futuro continuo. Te puso lo que pudo, lo puse en todos los tiempos. El continuo casi no le dan mucha bola. A ver, bueno, vamos a empezar con el futuro simple. Bueno, básicamente son para acciones que ocurren en el futuro. En general, o sea, se utiliza con el will, o sea, cuando uno quiere hablar de acciones que vas a realizar después, o sea, que vas a realizar en un futuro, se trabaja con el will. O sea, es bastante simple, o sea, porque va la persona, el will, y el verbo o sea, en infinitivo, o sea, que decir go, swim, o sea, el verbo sin conjugar, sin nada. Cuando tenemos que negar, va a ir la persona, el want, que es el will en negativo, y el verbo siempre, o sea, en infinitivo, no se le agrega nada, ni se le saca nada. Y en la pregunta va a ir primero el will, después la persona, para todas las personas es igual, y después el verbo. O sea, también es bastante básico, no tiene ninguna complicación, es como los otros que se sacaba la idea o que se cambia de columna. Acá siempre van en infinitivo y siempre acompañado del will, salvo en la negación, que en el mes de will se pone el verbo. Muchas veces, o sea, se utiliza no solamente para cosas que vos vas a hacer, que ya sabés que vas a hacer, sino que muchas veces es para intenciones, o sea, para un plan, o sea, en el futuro, algo que vos querés, pensás que podés llegar a hacer. Y después está el futuro continuo, que es una planificación previa, o sea, es algo que por ahí ya, o sea, ya lo planeamos, ya se sabe como que es o sea, va a ser parte de la rutina. Es una acción o un hecho en el futuro, pero que es parte de la rutina, que es seguro que lo vas a hacer. Entonces, es como que ya está encaminado el otro. claro, ya lo tenés como armado. Digamos, de ese camino. Algo Claro, sería como más inestable, como que puede ser o no. así. O sea, es una probabilidad. Claro. Y el otro sí es más seguro. Entonces, el futuro continuo. Lo que va a cambiar es que va a llevar la persona, el will, el be y el verbo con la ing. O sea, le agrego ing como en el continuo. En la negación va a ser la persona, el want, el be y el verbo que vaya con la ing. Y en la pregunta va a empezar con will, la persona, el be y el verbo con la ing. Son bastante simples, bastante tranquilos. Y nos queda uno más, que es el futuro. ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Viste en el, cómo es esto, en el presente perfecto que estaba, ¿cómo se llama? Que estaba el since. La Sí, estructura del since sería persona, has o have, sí. Verbo en tercera columna o con ed y sí. después el sin. Espérate que no me acuerdo. O sea, mándame, o sea, si podés, cuando lo veas, mándame una captura. A ver, y te digo bien. Ah, bueno, está bien. Porque no sé cuál es. ¿En qué parte va el since, viste? Está bien, más si mandame una captura y te digo bien, no tengo un problema, te contesto cuando puedas, me lo mandás y Está te bien. digo.
te contesto, por Ok. las dudas. Falta Bien, bueno, y lo que nos quedaría sería el futuro perfecto, que es el último. A ver si está bien. Sí, el futuro perfecto te pido. ¿Qué este va a llevar? O sea, se desprende del present perfect, viste que recién vimos el past perfect, todos los que usaban el have, el has, y ahora en el pasado usaban el had y el verbo en tercera columna. Entonces, este es muy similar, va a ir la persona, el will, el have y el verbo en tercera columna. O con ed, si es un verbo de los que no está en la lista de verbos. Para poder negar, vamos a negar en el will, así que esto sería la afirmación. En la negación va a ir la persona, el want, el have y el verbo en la tercera columna o con ed. Y en la pregunta va a empezar con el will, la persona, have, verbo en tercera columna o con ed. Ahí. Este tiempo es más complicado a ver, para usarlo, o sea, porque los otros como que uno era más inestable, o sea, era una probabilidad, el otro era más seguro porque eran dos cosas o sea, eran cosas que yo ya tenía planeadas. Y a ver, te voy a poner un ejemplo. Son acciones que se terminaron antes de otra acción en el futuro. A ver, por ejemplo, un ejemplo para que te quede con esto. O sea, se pueden usar también a veces para expresar, o sea, algo que va a suceder antes de un momento específico en el futuro. Entonces, por ejemplo, te dice, no sé, vos podés decir, yo habré terminado mis estudios antes de comenzar mi nuevo trabajo. Entonces, este futuro se usa para acciones que ya se van a terminar antes de otra acción en el futuro. O sea, es como que vos decís, bueno, antes que yo cumpla, no sé, 40, me voy a casar. O sea, entonces es una acción en el futuro, el que te vas a casar, no es ahora. Pero, o sea, la estás planeando antes de otra acción también en el futuro, que es cuando tengas 40. Entonces, esa es la acción, o sea, con esa es en la que usamos este tiempo. Vamos a ponerla, es una acción en el futuro antes de otra acción en el futuro. Entonces, a ver, te voy a poner algunos ejemplos como estos que te decía. Por ejemplo, I will have. El will se puede simplificar, o sea, así. I will have, abreviar. I will have finished my studies before I start my new job. O sea, habré terminado mis estudios antes de comenzar mi nuevo trabajo. Bien. Bueno, estos están todos los tiempos. Yo por las dudas que los di todos, hay que ver, el futuro perfecto no es muy común que se use más que nada después en las cosas comunes, pero bueno, te lo digo, por ahí te aparecen los textos, entonces por lo menos para que los tengas todos los tiempos. Bien, vamos a empezar ahora con los objetivos, la forma comparativa y superlativa. La forma comparativa y la superlativa se utilizan para poder comparar dos cosas, o sea, dos objetos, dos sustantivos.
Entonces vamos a utilizar comparative y superlative. En el comparative, ahí yo comparo dos cosas. Entonces, para poder comparar la estructura va a ser, como vamos a comparar dos cosas, va a ser una de las personas o el objeto, más el verbo to be, más el adjetivo, o sea, lo que le voy a la acción, o sea, no la acción, la cualidad que le voy a dar, más el done, más la otra persona. Este adjetivo, hay adjetivos que son cortos y hay adjetivos que son largos. Cuando son adjetivos cortos, por ejemplo, si yo digo short, se le agregan R. Y cuando son adjetivos largos, se va a poner more adelante y el adjetivo. Por ejemplo, en el caso del beautiful. Es un adjetivo largo, o sea, tiene muchas letras, entonces se le agrega el more adelante y se lo deja así como está el adjetivo. Entonces, un ejemplo de esto puede ser he is taller than she. Él es más alto que ella. O sea, ahí en ese is taller estamos diciendo que él es más alto y el than significa que ella. Entonces, él va a ser mucho más alto que ella. Si yo quiero decir un adjetivo con un adjetivo largo, por ejemplo, podemos decir car is more expensive Ahí voy. than bus. O sea, los autos son más caros que los autobuses. Entonces, siempre que uso esto, lo que tenemos que fijarnos es si son adjetivos cortitos, o sea, que usan la R, o si son adjetivos largos para poder utilizarla al mismo. Eso es cuando comparamos. Ahora en el superlative. ¿Y para comparar, puedo usarlo en cualquier tiempo? No, es que el tiempo siempre usa lo mismo, siempre usa el verbo to be, o sea, es muy raro que te pongan con él, usa el verbo to be en presente, o sea, siempre, porque siempre es como que vos lo comparás ahora, es como por fuera de los tiempos esto, como que vos hablás de algo y como lo comparás con otra cosa. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y le digo, no sé, yo antes comparaba tal cosa con tal otra, no, directamente uso el verbo comparar y ya está. Es que en general, o sea, esto lo vas a usar siempre con el verbo to be en presente. O sea, siempre que vos, o sea, compares una cosa con la otra, vas a usar el is o el are, si estamos hablando de cosas en plurales. Es que yo en esto te puse el is porque acá estábamos hablando, ponele, de él o de un auto, pero si yo tuviera que decir de varias cosas, por ejemplo, no sé, tables, entonces decir are, no sé, more, expensive, than, y el resto de la oración. O sea, el tiempo que se utiliza es como un presente, se usa o el is o el are. En general no es muy raro que te pongan el pasado y menos otro tipo de tiempos. O sea, siempre la estructura es esa, el is o el are, o sea, el verbo to be, porque lo que estoy diciendo es algo que es o que está. O sea, estoy diciendo esto es más caro, más alto, más bajo, que tal cosa. Entonces lo que se usa es el verbo to be. Como mucho puede ser que vos, si estás hablando en pasado, en vez de poner are o is, pongas was o were, pero nada más. Pero no, en general no, o sea, se usa con el is o con el are. Claro. Es como si fuera parte de los tiempos, como que siempre se usa en el presente. Bien. Y el superlative es para decir que algo es más que todo. Entonces, por ejemplo, o sea, acá va a ser la persona o el objeto, el verbo to be, el de, y después va a ir el adjetivo. Y ese adjetivo, si es un adjetivo corto, se le agrega est. Y si es un adjetivo largo, se le pone most
y el adjetivo así tal cual. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir he is the tallest. O sea, él es el más alto. O she is the most intelligent. O sea, ella es la más inteligente. Tenemos uno con un adjetivo corto y uno con un adjetivo largo. Bien. Y después tenemos algunos adjetivos que cambian mucho. Ahora te voy a dar algunos ejemplos. A ver. Por ejemplo, bueno, big, cuando le tengo que agregar la R, o sea, en imperative, como termina en la G, o sea, por un tema de fonética, se le agrega otra G y se le agrega después la R. Y en superlative le va a pasar lo mismo, pero con la EST. O sea, cuando termina con P o con G, se le agrega otra vez la última letra y la Sí, R. sí, pero es por un R. tema de fonética, sino en general lo que uno en realidad lo que agregas es la R o la EST, o sea, en comparativo uno agregaría, o sea, agregarías la R y en esta la EST para los cortitos, ¿no? Para los largos es al revés, o sea, van sin ponerles ¿Hay nada. alguna otra letra que tengo que repetir? El small también, en el small, no, bueno, pero en small termina en small, o sea, termina con 2 letras, o sea, así que esta le agregas nada más que smaller. Ahí. No, en general después, a ver si encuentro alguno diferente. Bueno, el fat también. Igual eso en la práctica y en ir usándolos, o sea, uno se los va aprendiendo. Fatter. Fatter. Bueno, el SAT también. El SAT se le agrega también saber. Ahí. Y después tenemos el good, que cambia mucho, porque no se le agrega la R, sino que se le pone better. O sea, va a ser better. Este cambia totalmente. Y acá es the best. Y tenemos el word. A ver si lo encuentro. El bad. El bad. Que cambia, y eso sí, worse. Worse. Esos son los. Y después está el far también, que es también uno de los que cambian mucho, que se puede poner como farther, o acá va a ser farther. Ahí. Y después aquellos que terminan con la Y, o sea, con Y. Por ejemplo, happy, que esto se le saca a todos aquellos que terminan con la Y, se la pasa ahí latina y ahí se le agrega la R. O sea, y lo mismo va a pasar en el superlativo. Ahí. Después, aquellos que terminan con la E, por ejemplo, en el caso de simple, se pone simple.
se le agrega solo la R y la EST, o sea, la ST en el caso del superlativo. Bueno, esos creo que son los más comunes que te pueden cambiar. Bien. Bueno, vamos a empezar con... Hay un montón de cosas que son como chiquititas que se van viendo dentro de las otras. Bueno, vamos a empezar a ver los condicionales. Los condicionales se utilizan, o sea, para dar una condición, o sea, uno hace, o sea, ocurre algo, si pasaría otra cosa, o sea, si yo tengo dinero, me iré de vacaciones, si estudio, voy a aprobar el examen, o sea, y me condiciona, una oración me va a condicionar la otra. Entonces va a estar el if, que es el que significa el si hago tal cosa, va a ocurrir la otra, y va a haber dos oraciones. Hay tres tipos de condicionales, o sea, te pide acá que trabajes con el condicional, con el 0, el 1, 2, 3, o sea, los cuatro tipos te va a servir. Así que vamos a empezar por el primero, o sea, el condicional 0. El condicional 0 es el condicional más común o más real, o sea, el que realmente puede ocurrir, o sea, es un condicional verdadero, digamos. Entonces, en este se utiliza en el condicional 0, las dos oraciones van a ir en presente simple. Nati, esa partecita no se escuchó nada, la última. Te decía que el condicional... Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora, Bueno, no, te decía que el condicional 0 es como el condicional real, o sea, el que puede ocurrir, o sea, el que tiene una más probabilidad de ocurrir. Después nos va a ir pasando que hay otros condicionales que son más irreales, que en realidad ya no pueden ocurrir. Por ejemplo, no sé, si yo, o sea, hubiese tenido plata, el año pasado me hubiese ido de vacaciones, pero ya pasó, fue el año pasado, no me puedo ir. Entonces, a medida que vamos avanzando en los condicionales, vas a ver que son cada vez más inciertos. Que son más que nada como un sueño, algo que yo pienso que podría haber hecho. El condicional 0 es el más real, por eso usa presente simple y presente simple. Entonces, si yo hago algo ahora, bueno, va a ocurrir esto, o sea, ahora puede ocurrir esto. Entonces, por eso es que usan el presente simple. Entonces, por ejemplo, if she has money, she buy a present. O sea, si ella tiene dinero, ella va a comprar un regalo. Entonces, es algo real que puede llegar a ocurrir, o sea, que está dentro de las probabilidades que ocurra, porque va a ser ahora, o sea, en este momento. Es algo que está en presente simple, o sea, es algo que vos haces habitualmente. El condicional, el primero, el first, ya es más improbable, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, él va a usar el if, la primera oración va con present simple, y la segunda oración va con el futuro simple. Entonces vamos a decir, por ejemplo, if she studies, si ella estudia, she will pass the exam. O sea, si ella estudia, va a pasar el examen en un futuro. O sea, no es algo que sí o sí va a ocurrir ahora. O sea, es como una predicción. O sea, si ella se pone a estudiar, bueno, va a pasar el examen en un futuro.
Este todavía sigue siendo probable, porque es algo que si yo hago eso ahora, bueno, en un futuro voy a poder ver ese resultado. El segundo condicional va a ir la oración con el if y esa va a ir en past simple. Y la oración que sigue se utiliza con el will. Este ya es más improbable, porque es algo que yo estoy pensando, si ella lo hubiese hecho en el pasado, o sea, si ella hubiese estudiado, hubiese pasado el examen, pero ya no estudió, ya pasó eso. Entonces, en este es improbable, o sea, porque estoy diciendo, if she study, en pasado, y el will es como un futuro, o sea, pero es como un condicionado. Entonces, en el vez de usar el will, usan el would. O sea, she would pass the exam. El uso del would es igual que el will, o sea, vale would y el verbo en infinitivo, sin ponerle nada. Y si lo tenemos que negar con las oraciones con would, sería wouldn't. Y el verbo quedaría igual, no se le agrega nada. Entonces, en este ya va a ser una oración mucho más, o sea, ya es improbable, o sea, pues es algo que tenía que haber ocurrido antes. Así que ya este no es algo que pueda llegar a ocurrir, es algo que para que ocurra teníamos que haber cambiado algo en el pasado. Y después tenemos el tercer condicional. Este condicional, bueno, también va a usar el if, o sea, todo igual. Va a ser el if. La oración al lado del if va con past perfect. Y la otra oración es como nosotros veíamos lo del futuro perfecto, o sea, que usaba con el will, pero en vez de con el will, va a usar con el would. O sea, va a llevar el would, el have y el verbo en tercera columna. Este es recontra improbable, o sea, es algo que ya no puede ocurrir. O sea, que incluso estoy diciendo como que si ella, o sea, si alguien hubiese hecho eso en el pasado, hubiese pasado tal cosa, pero ya no puede pasar ninguna de las dos, porque todo está hecho en el pasado, o sea, todo ya pasó. O sea, es como algo paralelo, o sea, es como si ya sé que eso no puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de este. If I had known then. Sería algo como decir, por ejemplo, si mi abuela no se hubiera casado con mi abuelo, mi madre no hubiera nacido, algo así. Claro, sí, totalmente improbable, es algo que ya está, no puede volverse atrás. Sí, una cosa parecida. Por ejemplo, if she had gone Susan. Bueno, esta te dice que si ella hubiese hecho la dieta como su médico le recomendó, no hubiese tenido un ataque al corazón. O sea, she had gone on a diet as her doctor recommended, Susan wouldn't have had the heart attack. O sea, si ella hubiese hecho las cosas como debía, bueno, no hubiese tenido el ataque al corazón. Ese sería para el tercer condicional. Bien. Bueno, del condicional cero muchas veces, de este,
el primero que te había dicho, que te decía que son cosas probables, muchas veces son cosas que ocurren en la naturaleza. O sea, por ejemplo, si caliento agua a 100 grados, hierve. O sea, cosas que uno ya sabe que son probables que va a ocurrir así. Entonces, por ejemplo, Es casi como algo lógico, ¿no? claro, es como algo que Muy sí o obvio. sí ya sabés que todos sabemos que va a ocurrir. Bueno, después había otra, if I don't practice the piano every day, I play poorly. Si no practico el piano cada día, voy a tocar mal. Bueno. Entonces, bueno, con esto ahí tenemos todos los condicionales. Voy a recitar mi cuadrito para que los tengamos todos juntos. ¿Pudiste ver el otro video? Sí, sí, ¿Estuviste me lo viendo? descargué. Ah, genial. Sí, me lo descargué. La pierna, listo. Ya tengo. Así que con un cuadrito con todo eso. Ahí, que te cocine más. Bueno, Ahí me va a salir. entonces, Más rápido, más rápido. A ver, a ver, a ver. Quiero hacer uno, quiero hacer uno. La comida. Vamos a ver la comida. Qué rico, la mitad de la comida, amigo. A mí ¿cómo agarro la comida? Pero sí que sé, sí que me la como. Bueno, ahora no te lo comas eso, ¿eh? Tenemos que guardar. bueno, entonces, condicional 0, la estructura es el if, present simple, present simple. Estas se utilizan, como te decía antes, para hablar cosas que son verdaderas, o sea, que no, o sea, cosas que ocurren, que son seguras que van a ocurrir, o eventos, o sea, cosas científicas. O sea, como por ejemplo lo del agua. Si pongo a calentar el agua a 100 grados, está a hervir. Entonces, vamos a poner que son always true. O sea, son siempre verdaderas. Like. Yo tengo un palo, una tira, Scientific fact. Bien. First conditional. Primer condicional, o sea, lleva el if, el present simple y el futuro simple. Y este se usa para hablar sobre posibilidades en el presente o en el futuro. O sea, cosas que al ser primer condicional son cosas que yo digo, bueno, si yo hago esto ahora, en un futuro voy a tener algún cambio o el resultado. Entonces, to talk about. ¿La puedo tirar en algún lado y pero cierto que
Es para hablar de posibilidades en el futuro o en el presente. Second conditional. Este va a utilizar el if, past simple y present conditional. Este present conditional es el que usa el would y el verbo en infinitivo. Entonces ya acá son situaciones imaginarias. Por favor, Dalí. Cesta de flecha. Hacer una cesta de flecha. Y hacer un objeto de flecha. Y todo una bola. Y por último tenemos el tercer condicional. Que usted usa el if, el past perfect y el perfect conditional. Ya podemos vivir. Y son situaciones imaginarias en el pasado. Ya son cosas que no pueden ocurrir. Voy a destruir la cama entonces. Necesito agua y comida. Acá tenemos bastante agua. Y lo mejor de todo es que se me Ahí, perfecto. Bueno. Esto entonces ahí lo que te va a indicar, o sea, es que todo, o sea, el tema de los tiempos, o sea, siempre que ves un if, o sea, en algún texto, es porque se debe ser un condicional, o sea, siempre pensamos en un condicional, y uno lo que tiene que buscar es saber en qué tiempo está, como para ver qué tipo de condicional es, y si es algo probable, o sea, o no. O sea, si me está hablando de algo que puede llegar a ser, o algo que directamente ya sabemos que no va a ocurrir. Bien. Bueno, y vamos a empezar con la voz pasiva. La voz pasiva se utiliza en inglés como nosotros utilizamos acá en castellano. O sea, cuando vos decís, por ejemplo, él se compró un auto, o sea, cuando lo pasa a voz pasiva va a decir el auto fue comprado por él. O sea, nosotros en castellano decimos, él compró un auto. Entonces ahí nosotros tenemos acá el sujeto, esto sería el verbo y este sería el objeto directo, o sea, lo que él compró. Entonces lo que uno hace en la voz pasiva es darlo vuelta y al objeto, a lo que el objeto ahora pasa a ser sujeto. Entonces va a ser un auto fue comprado por él. Entonces ahí esto que era objeto ahora pasa a ser sujeto. El verbo pasa a ser una frase verbal y el sujeto pasa a ser ese complemento agente. En inglés ocurre algo muy similar, o sea, esto. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo él compró un auto, yo digo he buys a car. Esta oración estaría en present simple. Está el verbo con la S porque está usando el he. Entonces digo he buys a car. Y si yo quisiera pasarlo a voz pasiva, voy a decir a car is bought by he. Entonces, esto que era objeto pasó a ser sujeto ahora. Este que era el verbo pasó a ser una frase verbal. O sea, le agrego el verbo to be y el verbo lo paso a la tercera columna. O sea, se le pone el verbo to be y el verbo
en la tercera columna, o si no está en la tercera columna, con ed. Y la persona se le agrega el by y la persona. Esta parte de la oración, esto de acá atrás, puede llegar a no estar. O sea, no siempre. A veces te dicen a car is bought y te empieza a contar otra cosa. O sea, porque ya te está diciendo que un auto fue comprado y a veces no te ponen por quién. Pero si aparece el by, o sea, te da una ayuda de que es una voz pasiva. O sea, está en voz pasiva. Esta estaría en voz activa, active voice, y esta estaría en passive voice. O sea, ya el hecho de la frase verbal, o sea, que me aparezca el verbo to be, y al lado del verbo to be un verbo en tercera columna, ahí tengo que pensar que estoy hablando de una voz pasiva. Esta voz pasiva lo que tiene es que se puede usar en diferentes tiempos. Yo la que le puse fue en present simple, pero puede ser, por ejemplo, que te lo den en past simple, que la oración esté en past simple. Entonces, por ejemplo, te va a decir he... Entonces, en esta, para poder pasar la voz pasiva, va a ser de shared. Y acá lo que voy a usar es el verbo to be, pero en pasado. Entonces, si estoy hablando de la silla, voy a poner el was. Si es en singular, uso el was. Si es en plural, si tengo que decir que son varias cosas, pues usaría el were. Y el verbo siempre lo llevo a la tercera columna. Was broken by he. O sea, en esto lo que va a cambiar es que verbo siempre lo paso a tercera columna. Lo que cambia es que en el anterior poníamos el is o el are, porque era en present simple, y en estos, como la oración está en past simple, cuando lo tengo que pasar a la voz pasiva, uso el was o el were. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro. Se usa más en redacciones formales, ¿no? ¿Cómo? Se usaría más en redacciones formales, la voz pasiva. Sí, o a veces o sea, cuando uno no quiere darle tanta importancia por ahí a la persona, o sea, por ahí a vos te interesa más, no sé, hablar de una pintura, entonces no te interesa por ahí tanto quién la pintó, entonces, o sea, te interesa, no sé, hablar del cuadro de la Mona Lisa, entonces no le das tanta importancia a la persona que lo hizo. O sea, es como que pasa a segundo plano porque a vos de lo que estás hablando, tu texto habla sobre el cuadro. Entonces te dice, el cuadro, o sea, fue pintado por tal persona. Es más que nada también eso, o sea, es como que vos no le das tanta importancia al sujeto que realizó la acción. Está, o sea, aparece, pero no es tan importante. O sea, más importante va a ser el hecho. El hecho, sí. Por ejemplo, she made a cake. Y esta va a ser a cake. Was. El made queda igual. Vale, sí. Siempre, bueno, ten en cuenta eso. Siempre va a ir a la tercera columna. Esto se puede ver, o sea, también el passive voice se puede usar en todos los tiempos. Yo voy a revisar igual los ejercicios que te habían dado, o sea, el modelo examen por las dudas, a ver si usan todos los tiempos, porque si no es como darte un montón de cosas que por ahí te marea un montón y por ahí no le dan tanta bola a todos los tiempos en esto, en la voz pasiva. Claro. Entonces, ahora después lo voy a revisar y si veo que sí que los utilizan otros tiempos, te doy todo el cuadrito con los tiempos. Pero bueno, ya tenés como bastante entre todos los tiempos que vimos, el condicional, o sea que esto es como los más grandes. Así que bueno. Bueno, creo que hasta ahí. Voy a revisar eso y si es, te doy todos los tiempos y después seguimos ya con las cosas más chiquititas que hay.
O sea, son todas cositas chiquitas, así como el comparativo y superlativo, son todas cositas mucho más chiquititas. O sea, quedan cosas pequeñas, digamos. Esto era lo Claro, más sí, son heavy. como muchas, pero pequeñas. Y como tema así fuerte, sí queda el reporte speech, que también es como esto, como la voz pasiva, o sea, donde también tenés todos los tiempos, pero después las otras cosas son como cositas chiquititas. Sí, sí, Así sí. que nada, vamos, Gracias, vamos bien. Nati. Bueno, ahora en un ratito te subo el video. Gracias. Listo. ¿El martes estaría bien? Dale, el martes a la misma hora. Em, sí, sí, a la misma hora. Dale, dale, genial, no hay problema. Vale. Dale, nos Gracias, vemos el Nati. martes. Nos vemos, dale, un beso. Chao. Salud. Porque yo no tengo padre, tengo